Ah, ahí está. Bueno, vamos a arrancar y después lo que entre lo vamos subiendo al bote. Bueno, hoy seguimos con el tema este de los premios Nobel, y vamos a ver a un poeta que recibió el premio en el año 1923. Es nada menos que William Yeats, ¿no? Uno de los más grandes poetas de todos los tiempos, podemos decir. No sé qué significa uno de los más grandes, pero bueno, digámoslo así. Digamos reconocido por otros grandes poetas, ¿no? Hoy es el Día del Escritor también, de paso. Si hay algún escritor en la sala, yo no conozco a ninguno, pero lo felicitamos por las dudas, ¿m? Porque hoy también es el cumpleaños del cumpleaños, ¿no? O la muerte, porque eso no importa, ¿no? Ahí está, a ver, Sergio. Y hoy se tomó la copita de cianuro. Hoy se tomó la copita. Bueno, es lo mismo, ¿viste? Está bien. Cumpleaños, muerte, de don Leopoldo, ¿eh? Don Leopoldo Lugones. Así que le mandamos un saludo allá donde esté, eh, y que se quede por allá, lo más tranquilo. Y hoy, digamos, justo se dio la casualidad, aunque Yates mismo diría que la casualidad no existe, ¿no es cierto? Hoy sería el cumpleaños del mismo Yates, ¿no? Nació un 13 de junio del año 1865, así que todo se dispuso para que justo hoy fuera la fecha, ¿eh? Digo que él diría que no era ninguna casualidad porque Yates era un tipo completamente, digamos, imbuido del pensamiento esotérico, ¿no es cierto? Era un místico absoluto, místico a su manera. Ya vamos a ver con qué clase de misticismo, ¿no? Pero él perteneció a distintas órdenes y distintas logias teosóficas, ahí con alguna mezcla de la cuestión masónica. eh, Tenía una cosmovisión con mucha influencia de la mística hindú y de todo tipo de esas cuestiones que circulaban por aquellos años, ¿no es cierto? Entonces, era un tipo que creía por supuesto, en el más allá, en el contacto con los muertos. Eso lo sostuvo hasta el final de su vida, ¿no? Y ya vamos a ver con qué productividad para su propia obra, ¿no? Entonces, decíamos, nació el 13 de junio de 1865 en Dublín, ahí en las afueras de Dublín. Era irlandés, ¿no es cierto? No era inglés, digamos. En una época turbulenta. Bueno, la historia de Irlanda fue siempre turbulenta, me parece a mí, ¿no? Pero nació en la época del un punto álgido en el separatismo irlandés. Ustedes saben, ¿no? Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, los católicos, los protestantes, bla, 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 bla. Esto después se va digamos, a cristalizar un poco en la década del 20, cuando Irlanda, la parte sur, digamos, va a declarar su independencia. ¿M? Eh, bueno, él estuvo también metido en todo este asunto del nacionalismo irlandés y demás, ¿no? Eh, y vivió algún tiempo en Londres también, cuando era joven, con su familia. Él odiaba Londres, pero bueno, ya conoció un montón de escritores y de otros teósofos, como él. A ver qué está entrando ahora alguien más acá. A ver, ahí está. Y a Yates se lo opone inevitablemente, casi también por una cuestión de época, en la casilla del simbolismo, ¿no? Vendría a ser uno de los simbolistas, ¿eh? Es considerado. Él tomó bastante de los simbolistas franceses, que obviamente esto es una cosa que lo inventaron los franceses. este, y es más o menos contemporáneo sobre todo del final del simbolismo. Y bueno, él tomó muchas de esas cosas, pero el simbolismo en Yeats se conjuga con esta cuestión del misticismo. Él lo llevó, esas puntas que le dio el simbolismo, las llevó para el lado del ocultismo, para el lado de la teosofía y todas estas cuestiones. Él era hijo de un pintor,
En realidad era hijo de un abogado aficionado a la pintura, ¿no? Que, digamos, descuidó su carrera de abogado, su carrera formal, para dedicarse a la pintura, un tipo bastante bohemio, el padre de Yates, eh, un tipo que se había endeudado muchísimo por estos berretines de la pintura y demás, ¿no? Eh, Era de una familia protestante originalmente, ¿no? Pero, a ver, ahí está. Ahí entró Cecilia. ¿Qué hace Cecilia tanto tiempo? Hola, hola, hola a todo el grupo Bueno, Victoria. bienvenida al Titanic. Agárrate de Gracias. donde puedas. Estamos Este, acostumbradas. Sí. sí, ¿no? Bueno, por eso. Entonces, digamos, protestante ¿Cómo de sale? origen, ¿Cómo sale? la familia, Del micrófono. a ver un momento que voy a ver, vamos a sacar el sonido, ahí está, listo, ahí se fue el ruido. Bueno, no me quiero distraer, a ver si no me olvido nada. Entonces, familia protestante, pero él va a renunciar, a la larga va a renunciar al protestantismo, digamos, porque él era constitucionalmente, digamos, era más un católico que un protestante, o sea, por esta cuestión del misticismo, por esta cuestión de ciertos rituales que él practicaba. Él se inventó, digamos, una religión propia, ¿no? O sea, con mucha impronta de la cuestión esta del ocultismo, sobre todo de estas cosas que vinieron de Oriente. Inglaterra era la capital de un gran imperio, la India estaba nada menos que bajo su poder, y todas estos movimientos, así digamos, por llamarlo de alguna manera, espirituales, ¿m? Fueron infiltrándose en la cultura de Inglaterra, bueno, y en todo Occidente, ¿no es cierto? Esta es la época de la teosofía, del espiritismo, ¿eh? El espiritismo tuvo una impronta fuertísima. Eso es algo que habría, no ahora, ¿viste? Yo ahora estoy sobrevolando, ¿no? Pero sería interesante hablar de la influencia de todos estos movimientos, ¿no es cierto?, en la cultura occidental, ¿no? Acá hay como una primera ola muy impactante de transferencia de todo este tipo de creencias y de especulaciones, que van a modificar bastante el panorama de la cultura, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este Yates estaba metido en el corazón de ese tipo de cuestiones, ¿no? Este, y empieza a escribir desde muy joven. Era medio, digamos, tenía ciertos problemas, no sé cómo llamarlo, era un tipo depresivo, siempre lo fue, y era tartamudo, entre otras cosas, lo cual, digamos, acotaba bastante su sociabilidad, ¿no? Fue a la escuela primaria, hizo una especie de secundaria que no sé bien si la terminó, llegó hasta ahí sus estudios formales, y después él se dedicó exclusivamente a escribir, a leer y a escribir. Desde muy chico escribía poemas, ¿no? Este, en esta primera etapa de su producción, ahí es donde él recibe el impacto de los simbolistas, ¿no es cierto? Y de un tipo, un inglés anterior, que era nada menos que Blake, ¿no es cierto? Otro gran místico, digamos, inglés, ¿no es cierto? William Blake. Ustedes más o menos lo tienen, o habrán, aquel del matrimonio del cielo y del infierno, otro tipo que también se creó una mitología propia, ¿no? Era pintor también, era grabador, ¿no? Y ahí también empezó también estudiando pintura, ¿no? Bueno, después no siguió por ese camino, pero recibió una impronta muy fuerte de esa retórica de Blake, o sea, más que de la retórica, de la imaginería de Blake, porque rimaba perfectamente con sus propias creencias, con sus propias percepciones, a tal punto que, siendo muy joven, junto con un amigo de él, editaron la obra de Blake cuidadosamente, la ordenaron. Bueno, así arrancó. También, o sea, un poco después que esto, algo habíamos dicho la semana pasada, fue el que le dio en Inglaterra el espaldarazo literario a Rabindranath Tagore, que fue el personaje que vimos la semana pasada, ¿no? Él le hizo un prólogo o un epílogo, presentó su obra, o sea, hizo la edición de la obra esa de Tagore, de la ofrenda lírica,
Entonces se sintió al principio muy, muy impactado también por esta retórica de Tagore, otro místico a su manera, ¿no es cierto? Estaba en esa línea absolutamente. Y este, sus primeras producciones, entonces dijimos, tienen esta impronta así un poquito más, más simbolista a la manera occidental. Pero muy pronto él se va a meter, cuando se van a Londres, está 2 veces en Londres, una con chico, hizo la primaria, después vuelven con la familia, iba un poco de acá para allá porque el padre siempre tuvo muchas deudas, ¿no? Entonces, si bien eran gente de origen, digamos, bastante de buen pasar, digamos, por parte del padre, que era un bohemio, andaba la situación un poco desastrosa, ¿no? La familia materna sí tenía mejor posición económica, entonces cada tanto volvían al hogar, digamos, de la familia materna. ¿Eh? Y esta rama materna de la familia eran más dadas, él tenía un tío, sobre todo con el que tenía muy, muy buena onda, que era muy aficionado a las leyendas celtas, a las leyendas irlandesas, y fue el que le contaba estas historias desaforadas de las hadas, de los gnomos, de los duendes, bla, bla. Ustedes saben, la cultura irlandesa este, tiene todo este condimento, ¿no es cierto? La creencia está en espíritus de la naturaleza. Ya podemos decirle hadas, podemos decirle duendes, son simplificaciones. Ellos tenían tenían toda una topografía de estos países de las hadas y de esta gente a la que le llamaban la gente pequeña o la gente sencilla o la buena gente o los buenos vecinos, todos eufemismos, ¿no es cierto? Porque tampoco era que había que nombrarlos demasiado, porque estos seres, digamos, de otra naturaleza, que vivían debajo de la tierra, eran bastante complicados también. Entonces había que tratarlos con mucho respeto y demás. Y el folclore irlandés, ¿m? Está absolutamente permeado por estas creencias en estos pueblos, ¿no? En estos pueblos así legendarios, ¿no es cierto? Entonces, Yates tempranamente fue absorbiendo todas esas leyendas, ¿no? Y escuchaba los cuentos de los campesinos, de la gente de por ahí, y incorpora todo ese tema del folclore irlandés a su producción poética en este caso. Después también él va a hacer una especie de recopilación de leyendas y de mitos irlandeses. Tiene mucha producción, es un tipo que escribió muchísimo y tiene estas recopilaciones de mitos y leyendas irlandeses. Escribió teatro, básicamente, incluso más. El premio Nobel se lo dieron básicamente por su producción para el teatro, porque pasados los años, él fue una especie de, no, no, una especie no, fue el fundador del Teatro Nacional irlandés, ¿no es cierto? Puso en valor las piezas creadas en Irlanda para los irlandeses, porque hasta ese momento el teatro que se representaba en Irlanda eran compañías inglesas que iban y, o sea, no tenían una producción propia prácticamente. Entonces, este tipo junto con una especie de mecenas que después la vamos a nombrar que tenía, fundaron el Teatro Nacional Irlandés, ¿no es cierto? Del cual él fue el director hasta que se murió, ¿no? Con distintos nombres, ¿no es cierto? No importa. Entonces, el premio Nobel se lo dan más que nada por eso, ¿m? Por su producción para el teatro. Después, obviamente uno lo conoce por su poesía, ¿no? Pero tiene obras de teatro muy extrañas, porque también utilizando los mitos de su lugar de origen, de Irlanda y demás, los mezcla con cuestiones del teatro, por ejemplo, del teatro no japonés, ¿no es cierto? El teatro de máscaras, y eran obras muy extrañas. Es una renovación total, ¿no? Habría que ver una obra de esas hoy en día para ver el calibre, ¿no? Entonces, y bueno, en definitiva, es una personalidad muy reconocida, siempre tuvo mucho reconocimiento, ¿no es cierto? Bueno, voy a abreviar un poco la parte biográfica, vamos a leer algún poema ahora y después vamos a seguir dando algunos detalles de su vida. Él estuvo, esta cuestión de entrar en estos movimientos nacionalistas, separatistas, digamos, irlandeses, este,
él se mete en eso porque él se enamora de una chica, de apellido Gong, Mao Gong, que pertenecía a lo que sería un grupo de estos separatistas, no sé si podríamos llamar el IRA o algo por el estilo, ¿no? Era una nacionalista convencida, y de la cual se enamora perdidamente y fue el amor de él durante toda su vida, ¿no? Pese a que ella lo rechazó todas las veces que le propuso matrimonio, nunca quiso saber nada de ella, ¿no? Pero esta chica, tan nacionalista, tan fierrera, digamos, tan militante, también tenía un costado místico, una cuestión con estas cosas del más allá. Entonces, ellos cuando se conocen, ella le dice que ella lo había visto a él en un sueño, ¿viste? Antes de conocerse, lo cual para él le cayó justo, ¿no? Con sus propias creencias. No sé cómo será la cosa, no es tan importante esto, pero entonces, bueno, estaban muy enganchados también por este tema del ocultismo, ¿no es cierto?, de la cosa paranormal y demás. Y, y bueno, periódicamente él le pedía matrimonio, cada tantos años, viste, volvía a insistir, ella se casó con otro tipo, tuvo hijos, después se separó, tuvo una hija en algún momento. Estoy abreviando porque este tema de los hijos que tuvo ella es un personaje interesantísimo. Esta mujer murió a poquito tiempo de nacer y después, como ella quería, o le habían dicho que ese niño recién muerto iba a reencarnar en otro hijo que ella iba a tener, fíjense hasta qué punto, ¿no? Esta gente se movía en esos círculos. Entonces ella concibe a su segundo hijo, que fue una niña, en el panteón donde estaba enterrado el niño, este primero que había muerto, ¿no? Como para... Este tipo de cosas sucedían, yo creo que deben seguir sucediendo, no sé, habría que ver, ¿no? Pero bueno, son cosas muy, muy impactantes. Bueno, no importa, la cuestión es que tuvo una hija después, pasaron los años, ¿no es cierto? Ya estamos en principio del siglo XX, y cada tanto Yates le pedía matrimonio a esta mujer, a la madre, a Maud. Siempre lo rechazó. La hija ya estaba crecida, tenía 16, 17 años, entonces la pide a ella en matrimonio, a la hija del amor de toda su vida. Una cosa muy, un poco escabrosa, ¿no? Un poco rara. Y también ella, la piba, no, le dice que no. Y se termina casando con otra mujer, que después la vamos a nombrar, ¿m? este, con la cual logra un enganche como a él le gustaba, porque se casan, él estaba muy deprimido por los rechazos de las otras mujeres, tampoco era que lo ocultaba demasiado, ¿no? Y parece ser que una tarde, una noche, esta mujer con la que se casa Yates empieza a percibir ciertas cosas, ¿viste? Empieza a sentir que le está por pasar algo y se pone a escribir, ¿no es cierto? Entonces escribe automáticamente, sin mediación, digamos, ninguna racional, un texto, ¿no? En el que responde a varias preguntas que se hacía Yates, ¿no? Una cosa así, o sea, como que algo le dictaba la cuestión esta. Entonces, a partir de ahí, esta mujer que se convierte en una medium, todos los días, todas las noches, hacían una sesión de escritura automática con Jay durante 7 años, ¿no? Eso fue parte de su matrimonio. Estaban enganchados también de esa manera, más de esa manera que de otra, me parece, ¿no es cierto? Entonces, al cabo de 7 años, toda esa serie de escrituras automáticas en la que él le preguntaba cosas y la entidad de turno se las dictaba a su mujer, sus cuestiones, van a terminar formando un libro que se va a llamar Una visión, y ese libro, que no se entiende nada, o sea, si uno lo lee hoy es muy intrincado, es como una especie de sistematización de toda esta creencia que se había inventado Yates, ¿no? Se llama Una visión el libro. Está por ahí, se consigue. Este, 7 años duró el asunto este. Bueno, esa fue después la mujer que hasta que él murió estuvieron casados. Pero bueno, fíjense hasta qué punto, ¿no es cierto? La vida de estos tipos estaba marcada por estas creencias o por estos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, pero parece ser que en algún momento después que él había muerto y demás, esta mujer confesó que un poco
ella lo iba direccionando, le iba ordenando un poco la vida, prestándose a ese juego, ¿no es cierto? Y para que él más o menos se ordenara, no entrara en depresiones, ni desesperaciones, ni demás. Era como que escribía lo que el tipo necesitaba escuchar, ¿no? O sea, bueno, en fin, está bien. Sería más lógico eso que creer que había espíritus que le dictaban cosas, ¿no? Pero bueno, no importa. Este, con esto quiero decir, hasta qué punto la influencia de estas creencias, era fuerte en esas épocas, ¿no es cierto? Porque no era solamente este hombre que tenía esta tara particular, si es que uno lo quiere llamar así, ¿no es cierto? Muchos grandes personalidades de la cultura estaban totalmente bajo el influjo del espiritismo o de la teosofía o de alguna especie de rama de alguna creencia oriental que les iba ordenando la vida, ¿no? Estaba el tema este del misticismo y del esoterismo, está en la base también, acá Sergio que conoce de historia por ahí puede decir algo más, ¿no es cierto? Pero en la base de muchos movimientos políticos, sin ir más lejos, el nazismo, hay mucho miasma del ocultismo, ¿no es cierto? Y de cuestiones de eso, ¿no? O sea, terminó convirtiéndose en algo bastante complicado y bastante peligroso, ¿no? Y Y yo lo bastante... único que me parece que habría que separar es ¿cómo es? La masonería. No, no, la masonería, sí, 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 es La verdad. masonería, viste, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Lo que pasa que sí, yo cuando mencioné la masonería, porque esta primera orden a la que él entra, ¿no es cierto? Que no me acuerdo, ahora vamos a decir, la orden el amanecer dorado, se llamaba una cosa por el estilo, ¿no? Estaba estructurada, digamos, y según los grados masónicos, ¿viste? Desde el iniciado hasta, bueno, ¿viste que tienen Sí, sí, grados, el gran ¿no? masón, el gran masón. Claro. Era como una especie de logia con una estructura así como la masonería. No es que los tipos eran. Sí, la masonería, obviamente, es otra cosa, claro que sí. Más racional, digamos, Está, ¿no? está bien la aclaración, sí. Pues una vez, viste, lo dice así un poco descuidadamente. Bueno, la Sí, cuestión es sí, esta. tenía esa estructura secreta por una cuestión de Sí, supervivencia también. obviamente, claro, sí, sí, No, sí. no tenía nada que ver con el espiritismo o ese tipo de cosas. No, 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 digamos que era una orga política, ¿no es cierto? Ideológico, político, sí, obviamente. Entonces, bueno, y una cosa más que digo, vamos a mencionarla. A mí me encantaría, se los confieso acá, total, de acá no sale esto, ¿no? Podíamos hacer alguna reunión, no sé, no digo un ciclo, pero por lo menos alguna reunión dedicada a tres o cuatro de estos gurús que aparecieron en esta época porque es una cosa muy interesante, ¿no? Culturalmente. ¿Cuál era? ¿Te acordás esa reunión una noche en un castillo? ¿Qué era? Lord Byron. Eran Byron, Mary Shelley, eh, Polidori y Había Percy algo de eso. Shelley también, Había algo de claro. eso, ¿no? Entonces habían en Suiza, eran Claro. no sé en qué lugar de Suiza, los tipos, pero esto fue mucho antes, fue, Sí, viste, sí, sí, al sí, sí. principio, claro. Hicieron una especie de apuesta, viste, como te juntás con unos cuantos, te tomás dos vinos y eran todos escritores, además, entonces hicieron una apuesta a ver quién escribía la historia más terrorífica. Que jugaban a eso, Lo ¿no? de Frankenstein. Claro, era pleno romanticismo, ¿viste? Era una cosa bien. Entonces Mary Shelley escribe Frankenstein, o sea, no en esa noche, obviamente, pero bueno, a partir de ahí, y cada uno escribe una historia, y Polidori, no sé si la leyeron, escribe un cuento que es extraordinario, y es uno de los cuentos más aterrorizantes que yo leí, que se llama El vampiro, ¿m? El famoso vampiro de Polidori. Polidori era inglés, que pese al apellido italiano, era inglés. Era el médico de ellos. Y no Eran... sé, Isaías, no sé acá en nuestro país, ¿no? Yo el de que más me acuerdo es de Parravicini, pero, Ah, bueno, sí. claro, pero no sé si sobre los escritores del principio de siglo hubo esa influencia, ¿no? Habría que rastrear, como decís vos, tenemos que ver, porque Sí, seguramente. habría que ver. Yo creo que sí, porque, viste, sí, yo no sabría decirte con mucha certeza, pero por ejemplo, Roberto Ar, tiene un tratadito, una especie de ensayo, o digamos, un reporte periodístico bastante extenso sobre las ciencias ocultas en Buenos Aires.
¿viste? No sé si lo habían, está por ¿no? ahí, se puede conseguir, yo lo creo, yo lo tengo, si después quieren se los puedo mandar también, ¿no es cierto? Habla de las ciencias ocultas en Buenos Aires, también más o menos años 20, ¿no es cierto? Década del 20, ¿eh? Pero sí, bueno, el tema bueno, y en Londres, en una de estas reuniones de la secta, conoce nada menos que a Madame Blavatsky, ¿se acuerda de Madame Blavatsky? Bueno, eh, Madame Blavatsky, que fue toda una personalidad durante muchos años, para Europa, ¿no es cierto? Ella, según decía, venía a reunirse con unos iniciados o maestros ascendidos que ella le llamaba en el Tíbet. Acá empieza la historia del Tíbet, bueno, bla, bla, bla. Esto que tanto conocemos, ¿no es cierto?, de la literatura esta, que después resultó ser una mujer totalmente fraudulenta en sus, ¿viste? En sus creencias como en sus puestas en escena de cuestiones. Poderes, poderes. Claro. Entonces, viste, la conoció acá la Madame Blavatsky, que era muy prestigiosa. Ella decía que era una noble rusa, qué sé yo, pero tampoco era eso. No sé si era rusa o ucraniana o de dónde era. Bueno, no importa. En algún momento vamos a empezar con la poesía de Yeats, que es a lo que a nosotros nos interesa. Digamos, en todo este marco, quiero decir lo siguiente. No, digamos, no enturbia para nada y al contrario, creo yo, incluso hasta posibilitó que apareciera un gran poeta, que lo era absolutamente, ¿no es cierto? Yeats realmente es uno de los más grandes poetas que hubo, este, por lo menos en Occidente, ¿no es cierto? Porque todas estas cuestiones no dejan de ser procedimientos, ¿no es cierto? Digamos, bastidores ideológicos o como uno quiera llamarlo, que posibilitan que alguien pueda expresar algunas cosas. Sin este bastidor, por ahí no hubiera dicho nunca nada, ¿eh? Son procedimientos. ¿Cuántas veces hablamos acá de procedimientos? Digamos, y cada vanguardia tuvo el suyo, de alguna manera. ¿M? Este, es una cosa, sería una cosa digna de estudiar, porque uno tiende a separar las cuestiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, el procedimiento de los surrealistas, digamos, el automatismo, la escritura automática, esto no es que nació de un repollo. Breton lo toma de estas sesiones de espiritismo y de estas cuestiones. Viene de ahí la cuestión. No es un invento de un literato. Él después lo lleva para un lado, sí, por ahí más artístico, y no sé hasta qué punto, pero digamos, lo toma directamente de ahí. Entonces, son movimientos subterráneos que se van produciendo en la cultura y que terminan reflejados en alguna obra. En este caso, podemos decir que algo que tampoco tiene mucho sentido, pero es que este tipo era un genio, por lo menos genio en el sentido de que tenía una voz original y el vehículo para plasmarla fue todo este mar de fondo de creencias que él tenía. Las creencias hoy en día no nos importan nada, lo que nos importa es la obra que el tipo dejó, porque además era un tipo que escribía muy bien, o sea, era un tipo muy culto, autocultivado, ¿m? Que tomó, digamos, lo mejor de distintos mundos, ¿eh? Toma del simbolismo algunas cuestiones y toma y pone en valor, y acá está una de las cuestiones por la que él recibe el premio Nobel, todo este folclore irlandés, ¿no es cierto? Estas creencias, este, que hasta ese momento eran cuestiones vulgares, cuestiones de la gente, de los campesinos, ¿no es cierto? De la gente de la baja cultura, digamos, él las lleva a un primer plano, y al llevarlas a un primer plano, tanto en el teatro como en la poesía, o sea, digamos, refuerza el tema por el lado cultural, el tema del nacionalismo irlandés. Por eso, digamos, para estos nacionalistas, este tipo era un prócer. ¿M? De hecho, cuando el primer Estado libre de Irlanda que hubo en la década del 20, él va a ser senador, lo van a elegir senador por ese Estado, va a hacer 2 mandatos como senador, ¿no es cierto? Medio como que lo pusieron a dedo, ¿viste? No es que eran elecciones, ni mucho menos. Bueno, pero el tipo estaba ahí, ¿no es cierto?
Nunca se manifestó, digamos, de manera violenta, o sea, no es que adhirió a la rama más violenta de esta cuestión, pero bueno, ahí andaba merodeando, un poco siguiéndole los pasos a esta chica que sí era mucho más revolucionaria. Bueno, él va a encontrar siempre tuvo muchos problemas de salud, y no era un tipo con mucha fortaleza física. De hecho, va a terminar muriendo de un problema cardíaco que venía arrastrando durante muchos años, ¿no? Y era un tipo, insisto, muy depresivo. Él va a encontrar a una especie de mujer, una protectora, a ver, un momento que tengo acá. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí. Ahí está. Va a encontrar a una especie de protectora eh, que incluso le va a facilitar una casa que ella tenía en el campo, ¿no es cierto? Para que el tipo estuviera tranquilo, pudiera escribir y demás, que es Lady Augusta Gregory se llamaba, ¿no? Esta mujer. Y tenía una especie de cottage ahí en el campo en un lugar que se llamaba Cool, ¿no? Después él va a escribir un famoso poema que se llama Los cisnes salvajes de Cool, ¿m? Estando ahí en ese campo, en esa finca, campo, ¿no? Esa finca digamos, de veraneo, de recreo que tenía esta mujer acá. Y con esta mujer es la que le va a financiar para que él pueda fundar este Teatro Nacional Irlandés, ¿no es cierto? Le van a comprar un edificio, y van a dar marcha a esta compañía. Esa fue una mujer muy importante para él. Después él tiene un poema dedicado a un hijo de ella que murió en la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a leer eso. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a leer un par de textos de Yeats, ¿no? Vamos a arrancar con justamente este de los cisnes que hablamos, ¿no? Se llama Los cisnes salvajes de Cool, que era este lugar, y dice lo siguiente: ahí están los árboles en su otoñal belleza y secos los caminos del bosque. Bajo el crepúsculo de octubre el agua refleja un cielo inmóvil y hay en el agua que desborda en las piedras 59 cisnes. ¿Eh? Voy a parar un segundo ahí. Esto sí, no sabemos quién lo escribió. Yo puedo decir que lo escribió Banville, el francés, ¿viste? O que lo escribió algún otro de los simbolistas franceses. Tiene toda la impronta de un poema francés, de un poema de estos simbolistas, ¿no? Y el tipo que ve en ese estanque 59 cisnes, ¿viste? No 60, ¿viste? No 50, no 59. Estas alusiones, así un poco, o sea, o demasiado precisas, tienen que ver también con la numerología, ¿viste? Con estas cuestiones Entonces, pues si no, ¿viste? No tiene mucha explicación. Para decir 59, decir 60. Que yo, no, pero son 59, ¿viste? Perfecto. Y está muy bien que sea 59. El decimonovés, sigue los números, el decimonoveno año me ha alcanzado desde la primera vez que los conté. Fíjense esto, ¿no? Desde la primera vez que los conté a estos 59 vecinos, vi, antes de haber terminado, cómo todos se elevaban de repente, dispersándose con alas clamorosas en grandes círculos rotos. He observado a esas brillantes criaturas y ahora me duele el corazón. Todo cambió desde aquel ocaso en que al oír por primera vez en esta orilla el batir de sus alas sobre mi cabeza, caminé con paso más ligero. Incansables aún, amante con amante reman en el frío de amigables cauces o se remontan por el aire. Sus corazones no han envejecido, vayan donde vayan, pasión o conquista, aún esperan por ellos. Ahora derivan sobre el agua inmóvil, misteriosos, hermosos. ¿Entre qué juncos anidarán? ¿Sobre el borde de qué lago o estanque deleitarán la vista de los hombres cuando me despierte un día para comprobar que volaron muy lejos? ¿Mm? ¿Qué les parece? A mí me parece un poema hermoso, porque y no sabemos bien de qué está hablando en realidad. O sea, estos 59 cisnes son nada, son una imagen, ¿no es cierto? Uno podría decir que hasta son como una especie de arquetipo, de algo que permanece, que siguen ahí, siguen siendo 59,
volaron, van, bien, están acá ahora, ¿no es cierto? ¿Y dónde van a estar cuando, viste, cuando yo no esté? En definitiva, la pregunta que queda es esa, ¿no? Es un gran poema, es un gran poema que lamentablemente se pierde un poco la musicalidad del original, ¿no es cierto? Este, Ustedes van a ver este poema traducido en cantidad de versiones distintas, pues es uno de los poemas más conocidos. Esta que yo leí recién, la hice yo hace ya bastante tiempo y me estaba horrorizando cuando lo estaba leyendo. Ahora pondría otra cosa, pero no importa. Este, Porque no se le puede hacer justicia a la musicalidad que él tenía. Era él reconocidamente, él mismo lo decía, no tenía oído musical. Le costaba muchísimo encontrar moldes musicales para expresar lo que él quería decir. Y para eso él le vino bien el tema de las baladas, de las canciones populares y anónimas que cantaban los campesinos, ¿no es cierto? Él va a tomar muchas formas métricas de estas baladas, ¿eh? Entonces eso le ayudaba a él, digamos, de alguna forma, para que sus envíos fueran más musicales. Era un minucioso corregidor de sus propios textos, ¿no? Nunca estaba conforme con eso. Entonces él toma la cuestión de las baladas. De hecho, hoy en día, esto si quieren ustedes después pueden buscarlo por su cuenta. Yo no me puse ahora detalladamente, porque además es un tipo de música que a mí no me interesa demasiado, pero hay canciones de Yeats misma que se cantan hoy en día. Hace unos años hubo una movida de la música celta, ¿no es cierto?, de que se escuchaba mucho este tipo de canciones. Lorena McKinney era una de las que cantaba. Bueno, esta Lorena McKinney canta dos o tres canciones grabó de Yeats mismo, ¿no es cierto? Con letras de Yeats y demás. O sea, que es un tipo que está muy presente en la cultura irlandesa, ¿eh? Llegó casi a tener un estatus como de compositor de folclore en cierta capa, ¿no es cierto?, de la cultura irlandesa, ¿no? Más allá después del premio Nobel o de la gran cultura, digamos, pero está muy presente en la cultura popular este hombre, ¿no? Bueno, y este era Los Cisnes Salvajes. Es un poema, Creo sí. que la comedia musical tan famosa, Cats, Ah, toma, toma un poema de Yeats. puede ser, la verdad que no sabría decirte, Voy a no sabría buscar. decirte. Tuvo muchísimo éxito y creo que sí. Sí, puede ser, pues de hecho muchas de estas obras de teatro que él había escrito, basándose en el teatro japonés, ¿no es cierto?, en el teatro de máscaras. El teatro japonés está el no y está el kabuki, que hay una, bueno, no importa, hay unas diferencias ahí, pero hoy en día se representan como casi piezas musicales, con actores, ¿no es cierto?, como casi piezas de baile, ¿no es cierto?, o como una especie de ballet, si uno quiere, ¿no? Con algunas intervenciones poéticas. Bueno, este que acabamos de leer, además tiene el tópico del cisne, ustedes saben, es un tópico primero romántico, después simbolista, después modernista. Los cisnes tuvieron una larga carrera, hasta que aquel tipo dijo, bueno, llegó la hora de retorcerle el pescuezo al cisne, ¿viste? Vamos a empezar a escribir. Antes griego, Antes griego, por supuesto, claro que sí. Es un animal básicamente retórico, es un una animal de las primeras literario. metamorfosis de Zeus. Exactamente, ¿eh? Exactamente. Ese era alguien que se amoldaba a las circunstancias perfectamente, no tenía ningún De problema. todas las circunstancias de Leda. Exactamente. Así como se transformó en cine, se transformó en algunos otros animalitos y en alguna otra cosa también. Bueno, no importa. Pero no perdía ninguna oportunidad, digamos, nada la agarraba desprevenido. Entonces, bueno, pero insisto, es un poema, acá tenés el simbolismo ahí puesto en primer término. Bueno, ¿Lo traduciste vos, Isaías? ¿Me decís? este tema sí, pero no lo vuelvas a decir porque ya a medida que iba leyendo ya le estaba encontrando cosas que digo, No, precisamente al contrario, a mí me gusta esa palabrita, no sé cómo estará en el original, pero me gusta esa palabrita, derivan sobre el agua inmóvil, derivan, derivar. Y me hizo acordar, no sé por qué, a una canción popular, Jangadero, acá, de acá ah, de mira vos. Cafecina, mi destino por el río es derivar, dice el jangadero, Ah, digamos.
sí, Poco no, bueno, haciendo un sí, sería surf, drifting la palabra, no me acuerdo la palabra original, pero sí. una eh, palabra muy, muy evocativa, ¿no? sí, Derivada. claro, bueno, claro, exactamente. ¿Viste? Ahora Buena, están en el buen móvil, ahora se volaron y bueno, qué sé yo. Lo que pasa es que en el Paraná no existen. No no, había por lo menos hasta hace un tiempo. ¿Viste? Hay gallaretas y todas estas cosas. bueno, Pero que es lo mismo en definitiva. Este, bueno, voy a leer otro que se llama, acá está, El segundo advenimiento. ¿M? Y obviamente, ya desde el título nos está hablando de la segunda venida de Cristo, o sea, lo que todos estamos esperando, ¿viste? Y que nunca se produce, o que se estaba esperando en algún momento, ¿no? Y acá le da una vuelta, ¿no es cierto? Él se había salido, digamos, de los términos religiosos convencionales y encontraba su figura. Este es un poema bastante inquietante, ¿no? Porque acá, veladamente, y en muchos textos, después van a aparecer también, el tipo va a ir dando cuenta de circunstancias de la época. Si bien no va a hablar directamente de las atrocidades contemporáneas, de alguna manera se reflejan en sus poemas. Fíjense dando vueltas y vueltas en giros que se amplían, el halcón ya no puede oír al halconero, las cosas se deshacen, no se sostiene el centro, la pura anarquía se suelta sobre el mundo, la marea sangrienta se desata y en todas partes se ahoga la ceremonia de la inocencia. Los mejores carecen de toda convicción, los peores se llenan de apasionada intensidad. Eso es una muy buena frase, ¿no? Sin duda se acerca alguna revelación, sin duda se acerca el segundo advenimiento, el segundo advenimiento. Apenas dicho esto, una vasta imagen del Spiritus Mundi perturba mi visión. Allá, en las arenas del desierto, una forma con cuerpo de león y cabeza de hombre, de mirada vacía y despiadada como el sol, mueve sus lentos muslos, mira alrededor. Las aves del desierto se ciernen en sombras indignadas. Las tinieblas descienden otra vez, pero ahora sé que 20 siglos de sueño sepulcral fueron hostigados hasta la pesadilla por una cuna que se mece. ¡Qué bestia bruta! Llegada al fin su hora, camina agazapada hacia Belén para nacer. Este es un gran texto también, ¿no es cierto? El segundo advenimiento está en Belén para nacer otra vez, ¿no? Cristo, pero es una bestia. En este caso lo que va a advenir es una bestia bruta, una bestia escabrosa, una bestia despiadada, que se va arrastrando hasta llegar al lugar donde va a cumplir su destino de nacer, y bueno, a partir de ahí no se sabe. Acá está todo el trasfondo de la época también. Esto está escrito durante la Primera Guerra Mundial. ¿M? Él llegó a ver la Primera Guerra Mundial, la segunda no, porque murió en el año 39, cuando Hitler estaba invadiendo Polonia, o por ahí, si más o Isaías, menos. que hay un par de cosas ahí, ¿no? No sé si leíste ese texto de Walter Benjamin que habla del Angelus Novus, El Ángelos Novus, sí, el ese ángel nuevo, sí. cuadro de Paul Klee, creo que mira, algunos lo ponen como una referencia al fin de la idea del progreso, ¿viste? Es decir, que era tan Bueno, positivista, inclusive romántica, ¿no? De que todo avanzaba, que la humanidad avanzaba, y bueno, ahí ese Angelos Novus mira para atrás espantado, ¿no? Es decir, exacto, exacto. como que el Ahora, progreso es mucho desastre. Y acá me pareció algo similar, pero me llamó la atención que él toma ahí la figura de la esfinge. No sé si la esfinge, porque viste que dice cuerpo cuerpo de león, y sí. de león y cabeza de hombre. No sé si la esfinge tenía esa connotación tan terrible. Me parece que no. No, no, seguramente que no, pero a él qué le importaba. O sea, Ah, él, sí, claro. él, él agarraba viste, sus figuritas y, viste, y le daba para adelante, claro. Sí, sí, Claro, sí. sí, sí, O sea, no, 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 más vale, sí, toma esa imagen como, viste, como una cosa monstruosa claro, directamente. claro. Y no era esa seguramente la simbología original de la esfinge, de ninguna manera, ¿viste?
Era más Y es bien, como, sí. viste, la esfinge la que hace la pregunta, la que le hace la pregunta a Edipo, Sí, sí, la sí, figura que claro. está ahí en el desierto. Pero no sé si. Sí, pero vos fijate, la esfinge de Edipo misma, no es tampoco la esfinge esta que está en Egipto, es otra cosa. Sí, 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 porque. ¿Viste? Claro, es otra variación. La esfinge esta que le hace la pregunta a Edipo es, si se quiere, sí es un monstruo, pero no la egipcia. La egipcia representaba otra cosa en todo caso. Representaba, no sé, al faraón incluso, no sé, ¿viste? Pero la esfinge de Edipo podría ser más parecida a esta. Era un bicho insidioso, Sí, sí, básicamente. porque creo que los destruía si no contestaban la pregunta. Exactamente, si no contestabas te morfaba, Ah, te comía, exacto. exacto, y si contestabas, bueno, como Edipo, le hubiera convenido a Edipo no contestarle, me parece, pero viste, contra el destino nadie la talla, como dice el oráculo de Delfos. Si ustedes van al oráculo de Delfos, hay un cartel arriba que dice contra el destino nadie la talla. Ahora pregúntame lo que quieras. Bueno. Entonces, acá está este trasfondo terrible. Este es un poema horrendo, digo, no horrendo, el poema está bueno, digamos, pero lo que trasluce es un tiempo horrendo. Y lo que dijo Sergio es una clave acá, que explica bastante la cuestión esta de todos estos poetas, o de todos estos literatos, o de los filósofos de la época, lo mismo, ¿no es cierto? Y es eh, el haber dejado de creer en el progreso. ¿M? Acá esto es el fin de la ilustración, básicamente. O es el último, o sea, los últimos coletazos de la ilustración, este, que se fueron manifestando de distintas formas, qué sé yo, la revolución industrial, esto, aquello, ¿no? Pero de repente viene la Primera Guerra Mundial y todo eso era nada. O sea, estábamos ante la atrocidad viviente, esta bestia bruta que iban a hacer en Belén, ¿no es cierto? Esto es lo que vino, lo que iba a venir por segunda vez es esto. Entonces, y es la clave, es una de las claves, grandes claves es haber dejado de creer en este tema del progreso, el positivismo, esto se vino abajo, se rompió, se terminó. Y entonces ahí, en ese hueco, en esa grieta, entre esas ruinas es donde van a florecer todas estas creencias teosóficas, ocultistas, ¿no es cierto? Y demás. Acá se resquebrajó toda esa cosa sólida. ¿M? Y van a aparecer estas cuestiones, que ya venían del romanticismo, pero acá van a terminar de explotar. Porque ¿qué es el simbolismo en todo caso? O el decadentismo, es otro coletazo del romanticismo, es un romanticismo ya exacerbado, ¿no? Y acá se ve claramente eso. Esa es la época que estamos viviendo, ahora, en este momento que estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, y recordemos otra cosa, por otro lado, así como Yeats sistematizó sus creencias esotéricas en ese libro que les dije hoy, de una visión, porque el tipo tenía además una fuerte cuestión racional. El tipo no es que, o sea, que simplemente admitía cualquier cosa. Él quería organizar eso en un todo coherente. Viste, que todo se explicara de alguna manera. Entonces, y acá, en este poema que acabamos de leer, nombra el spiritus mundi, ¿no es cierto? O el anima mundi, que es una cuestión del esoterismo, es una cuestión que viene, no es que lo inventaron acá, esto viene desde la antigüedad clásica, ¿no es cierto? Esta creencia en un espíritu mundi o en un anima mundi. Y ahí empezó dejándose alucinar, digamos, por los espiritistas, es decir, bueno, hay un lugar donde los muertos están y desde el cual se pueden comunicar con nosotros a través de ciertos canales, ¿no? Perfecto, muertos, sueltos, andan por ahí. Pero él después evolucionó en ese pensamiento y dijo, no, no son muertos los que se comunican con nosotros. Lo que recibimos como comunicación espiritista, ya sea a través de un medio o a través de algún procedimiento, como el tarot o como la carta astral, son comunicaciones del anima mundi, de eso que subyace, ¿no es cierto? Esa cosa colectiva
que está que está por debajo de nosotros y de la cual nosotros también somos insurgencias. Entonces podemos conectarnos directamente con eso. No es que estemos hablando con los muertos, estamos recibiendo instrucciones del anima mundi. Bueno, eso es tan descolgado como creer en los muertos, ¿viste? ¿Qué sé yo? O a mí me parece, porque yo no profeso esas creencias, pero se entiende más o menos cómo le funcionaba la cabeza, ¿no es cierto? Y acá lo nombra, dice específicamente, este, apenas dicho esto, una vasta imagen del espíritu mundi perturba mi visión. Claramente. Entonces, él fue evolucionando a eso. En estas cuestiones de la teosofía y del ocultismo, y en estas distintas sectas o logias que él frecuentó con, digamos, con cargos importantes dentro de estas cosas. No era que iba a las reuniones. Tenía cargos de dirigencia, se hizo cargo de algunas de estas órdenes. Él conocía a Aleister Crowley, por ejemplo. ¿Oyeron nombrar a Aleister Crowley, el gran satanista, ¿no? De principios de siglo, ¿no? Que después con el correr del siglo XX pasó a ser el ídolo de los... Estratagema, ¿Eh? la estratagema tiene. Bueno, pasó a ser el ídolo de los grandes cultores del heavy metal, del rock and roll, ¿viste? Del satanismo, entonces que lo tienen ahí como una figurita, ¿no? Y este Aleister Crowley, el satanista, era amigo también de Fernando Pessoa, ¿viste? Que era un poco más joven que Yates, pero que también era otro tipo que andaba exactamente por estos mismos caminos, ¿no es cierto? El esoterismo, la teosofía y demás. Pessoa hacía cartas astrales, no solamente a la gente, sino a sus propios heterónimos. Una cosa completamente ida de rosca, pero insisto, si uno los toma como procedimientos literarios, valen también, porque eso de alguna manera le permitió también a Pessoa escribir su obra. Bueno, entonces, son dos grandes gestos. Me estoy acordando, Isaías, que en Los Siete Locos está el famoso discurso del astrólogo. El astrólogo, bueno, Ahí claro, aparece. ahí tenés, sí, sí. Sí, si le buscamos un poco la punta, vamos a encontrar cosas así, acá en la Hay un, literatura argentina. A ver, hay, Aurelio. hay un desencanto que para mí se hace más consistente en Eliot. No sé si estoy conectando bien o mal. Sí, Eliot es más desencantado todavía. Seca tu boca con la mano y sonríe. Los mundos dan vueltas como ancianas que juntan leña en los baldíos, dice Eliot. Es, mirá es, que. ya viene todo, sigue la onda del desencanto, del, del, sí, de eso, de la Sí, resignación sí. a lo perdido, ¿no? A toda esa historia lineal, como no sé quién dijo, Sergio, por ahí, ya un descreimiento de ese progreso lineal que iba a haber, No, por eso, claro, exactamente. Bueno, y qué linda versión citó Aurelio también, ¿eh? Muy, muy bien. es que el traductor debe ser muy bueno. O le salió de casualidad. Bueno, no importa. Nada, nada, fuera de eso. Sí, claro. Pero en Eliot, lo Sí, que no tenés, por lo menos en el primer Eliot, eso que vos citaste es de los preludios, me parece. sí, sí, sí. Claro, en el primer Helios lo que no tenés es el misticismo. O sea, no hay misticismo ninguno. O sea, está el vacío, Claro, es claro, la repetición, la cosa sin sentido, el revolver en la basura, ¿viste? Los papeles que vuelan por la calle, ¿viste? Los pisos engrasados. Bueno, tenés eso. No tiene el rescate que tenía, digamos, Yates con estas creencias, ¿no es cierto? Pero sí, hay mucho aire de familia, incluso retóricamente hay un aire de familia entre él, en algunos textos de Eliot y algunos textos de Yeats también, ¿no es cierto? bueno, Y no sé si a Elliot y a Yates no los une Pound. bueno, ahí está, Hay un justamente, conector ahí, sí. bueno, a eso iba, a eso iba. Ustedes saben que, vieron que esto era de los premios Nobel, pero estamos hablando de cualquier cosa, pero está bien, porque siempre hay un premio Nobel ahí. Este, Ezra Pound, ¿cuántas veces lo nombramos a Pound, no? Y nunca vimos nada, ¿viste? Porque tal vez lo de Pound sea más como, ¿viste? Como una figura aglutinadora que en su producción propia,
¿no? Aunque tiene grandes textos también Pound. Entonces, ¿qué pasa con Pound? Pound en este momento estaba en Inglaterra, se había ido, Pound era norteamericano, y fue un tipo, insisto, un aglutinador, el tipo convocaba gente, un movilizador cultural, digamos, ¿no? Y Ezra Pound fue el que le corrigió la tierra baldía a Eliot, que le serruchó un montón de cosas, ¿no es cierto? Eliot buenamente lo aceptó, se la dedicó incluso, dijo, al mejor artesano. Pero lo trata de artesano, ¿eh? Eso es una, es una adjetivación borgiana, ¿no? Lo trata de artesano. No importa. Eh, y Pound fue secretario de William Butler Yeats durante 3 años. Era el secretario de él. O sea, está todo relacionado. Pound está en todas partes. O sea, laburó de secretario de Yeats. Viste, no sé qué haría, porque, viste, qué sé yo, el otro era bastante descolgado también, no importa, le pasaría a máquina los manuscritos, qué sé yo, qué hacía, bueno, no importa. Pero 3 años estuvo trabajando con Yeats. Y Pound dijo, vamos a citarlo textual, porque me parece que acá tengo un textual, sobre, a ver. Dice, Pound dijo sobre Yeats, ¿no? Que lo consideró su maestro. Dice, al día de hoy nadie ha mostrado las condiciones para superarlo como el mejor poeta de Inglaterra, o ni siquiera aparecen visos de que esto pueda suceder en mucho tiempo, porque después de todo, el señor Yeats ha hecho sonar el arpa con música nueva. Y esto es absolutamente cierto. Fíjense que ya Pound había trabajado con Eliot, pero no lo pone a Eliot como el más grande de los poetas, lo pone a Yeats, ¿cierto? Y difícilmente sea superado por mucho tiempo, dice. ¿Mm? Yo creo que en definitiva no fue superado, porque superar en estos casos por ahí no es un verbo muy afortunado, ¿no? Después hubo otros grandes poetas, Eliot mismo, ¿eh? Eliot, yo creo que tal vez tenga mucho más peso que Yeats, porque Yeats tiene como demasiada impronta folclórica irlandesa, está como mucho más restringido su campo, digamos, de conocimiento, de interés. En cambio, Eliot es más universal. Eliot viene directamente, si uno quiere, tenés a Dante y si sobrevolás sin prestar mucha atención, y después de Dante tenés a Eliot, este, como los dos grandes poetas de Occidente. Eso lo estoy diciendo yo, ¿viste? Ustedes no tienen por qué estar de acuerdo, ¿no? Pero bueno, en el medio está este tipo y yo creo que incluso retóricamente en muchos puntos se emparenta. En Eliot no hay mística, en el primer Eliot, en el último Eliot sí, porque ya en el último Eliot van a aparecer con fuerza muchos motivos cristianos, o sea, muchos motivos anglicanos, mejor dicho, o sea, cristianos al modo de la iglesia anglicana, ¿viste? Después va a hablar ya del miércoles de ceniza, ¿viste? De la cuestión, va a haber mucha simbología que tiene que ver con el cristianismo. Pero igual, o sea, nunca dejó de ser en el fondo un escéptico, ¿viste? La manera como presenta las cosas, ¿no? Bueno, perfecto. Vamos a seguir con algún otro textito. Momento que estoy cambiando de pantalla. Vamos a ver este es un texto un poquito, es muy simple, diríamos, podríamos decir que es un haiku, un haiku un poco más engordado, ¿no? Se llama Tres movimientos y dice así, los peces shakespearianos nadaban en el mar lejos de la tierra. Los peces románticos nadan en redes que iban a parar a una mano, nadaban en redes que iban a parar a una mano. ¿Qué son todos esos peces que yacen boqueando sobre la playa? ¿Eh? Simplemente tres proposiciones. ¿Eh? O sea, la gran época, el romanticismo y ahora la actualidad, ¿viste? Esta época de la que estamos hablando. Aquellos peces no nadan ya en alta mar, ni están en redes, sino que boquean directamente en la playa. ¿Eh? Eso bastante eliotiano también, esa última imagen de los peces boqueando en la playa. O sea, pese a todo ese sistema de creencias que él se inventó,
hay una desazón, hay un escepticismo también con respecto a la situación de las cosas, ¿no? Él tomó también bastante del tema de la mitología hindú, aquella doctrina de los grandes ciclos, ¿no? Las respiraciones de Brahma, ¿no es cierto? Que van marcando las distintas épocas, ¿no? Del universo. Bueno, para él este ciclo era esto, ¿no? Era esta cuestión. Este, Vamos a leer otro y después vamos a hablar un poquito más de la época y de la vida, ¿no? A ver, que se llama Cuando seas vieja, ¿no? Y está dedicado a esta mujer de la que él estuvo enamorado, ya dijimos, ¿no? Esta Maud Gonne. Y dice así, pero también vamos a ver otra cosa. A ver, cuando seas vieja y gris y llena de sueño y cabeceando hacia el fuego, tomes este libro y lentamente leas y sueñes con la mirada suave que tus ojos tenían y sus profundas sombras. Cuántos amaron tus momentos de alegre gracia y amaron tu belleza con amor falso o verdadero. Pero un hombre amó tu alma peregrina y amó las penas de tu rostro cambiante, e inclinándote hacia los leños encendidos, murmures, un poco triste, cómo el amor huyó y se deslizó por sobre las montañas elevadas y escondió su rostro entre una multitud de estrellas. Acá ya hay una especie ya de resignación. Este poema está dedicado a esta chica, a la que siempre asoció, o en varios textos asoció también, a Helena de Troya, nada menos, obviamente. O sea, y ahí tenía una visión global de la cuestión. ¿M? Entonces, todos los mitos, todas las leyendas, todas las figuras clásicas, modernas y demás, le servían a él para expresar estas cuestiones. En definitiva, siempre está hablando de cosas o cantándole a cosas que permanecen, ¿no? Por más que puntualmente se desvanezcan, la impronta que posibilita estas cosas siempre permanece, ¿no? Bien, vamos a ver alguna otra cosita. Después, que me gustaría leer es este poema que él le escribió al hijo de su protectora que había muerto en la Primera Guerra. Él era piloto de avión y lo habían derribado sobre Italia, ¿no? Y se llama Un aviador irlandés prevé su muerte. Sé que encontraré mi destino en algún lugar entre las nubes. No odio a aquel contra quien lucho. No amo a aquel a quien defiendo. Eso es muy interesante, ¿eh? Porque esa de alguna manera va a ser la postura de Yates, ¿no es cierto? ¿Viste? No odio a aquel contra quien lucho y no amo a aquel a quien defiendo. Hay una ecuanimidad y un mirar el juego, me parece, desde un poquito más arriba de la cuestión, de una forma un poco más abarcadora, ¿no? Bien, sigo. Mi tierra es Kiltarán Cross, mis paisanos, los pobres de Kiltartán. Ningún final probable les causaría pérdida o los haría más felices que antes. Esto es interesante. Para esos tipos que son los pobres y los campesinos no va a cambiar nada, ¿no? Ninguna ley, ningún deber me ordenó luchar, ni hombre público, ni vítores de la multitud. Un impulso solitario de placer me condujo a este tumulto en las nubes. Todo fue sopesado, todo traje a la mente. Los años por venir, desperdicio de esfuerzo los años pasados, en equilibrio con esa vida, esta muerte. ¿Eh? También es un texto bastante descorazonador, si uno quiere, ¿no? O de una aceptación total de que todas estas cosas, en definitiva, no cambian nada y no sirven para nada. Esta mirada abarcadora que él va a tener con respecto a todo, este, tiene que ver, o sea, se va a reflejar también en los propios textos que él escribió para algunos sucesos puntuales, políticos y enfrentamientos militares que se produjeron en Irlanda, sobre todo un levantamiento grande que hubo en la Pascua de 1916, que va a ser aplastado por los ingleses y los líderes del levantamiento fueron todos fusilados, ¿no? Incluido el marido de una de las novias también de Yeats. Entonces él los pone a todos como héroes y mártires de alguna forma.
Quiero decir, esta mirada de ver las cosas, digamos, no desde arriba, porque tampoco es que el tipo se creía nada, sino esta mirada abarcadora, ¿no? Que homologa todas las situaciones, es bastante borgiana también, ¿no es cierto? Ver la cosa como un gran juego, ¿no es cierto?, de cumplimientos de cosas, ¿no? Bien, Sin este, esperanza y sin desesperación, yo lo veo de esta manera. exactamente, sí, 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 sí. Sí, sí, claro, sin esperanza y sin desesperación. Bueno, es así, o sea, nadie me obligó a hacer esto. Yo vine acá, viste, ahora estoy en este tumulto de nubes porque por elección mía, o sea, no es que estoy luchando ni por la patria ni por nada. Era lo que yo tenía que hacer y lo hago. Y bueno, y acepto lo que venga, ¿no es cierto? Bueno. Eh, Vamos a leer este, a ver, este de la Pascua, de 1916, que habla del levantamiento. Dice, con ellos me he cruzado al caer el día, cuando venían la mirada intensa de algún escritorio o ventanilla entre sombrías casas dieciochescas. Con la cabeza los he saludado, o con alguna amable frase hecha. Me he detenido otras veces un rato a decir otra amable frase hecha, y antes de terminarla he pensado en un escarnio o maledicencia para dar gusto a alguien sentado en el club cerca de la chimenea, seguro como estaba de que todos en un país de bufones vivimos, todo cambiado, cambiado del todo, una terrible belleza ha nacido. Esto es impresionante, una terrible belleza ha nacido, a partir de esta masacre que uno lo puede después extrapolar y llevarlo a la Primera Guerra Mundial o a cualquiera de estas catástrofes. Una terrible belleza ha nacido, como decía Rilke, que no todo ángel es terrible. ¿Mm? Bien. Voy a leer un fragmento más, porque ¿no? El día se pasaba, esa mujer ocupaba en su buena voluntad ignorante, ocupada ¿no? La noche en perder la voz por discutir y pelear. ¿Acaso existía voz más grata que su voz cuando bonita y joven en pos de los lebreles cabalgaba? Dirigía una escuela este hombre, jinete del caballo al lado nuestro, entre otros su ayudante y amigo. Entonces empezaba a mostrar genio, podría haber adquirido prestigio, su sensibilidad tal parecía, tal el arrojo y la delicadeza de sus ideas, a este veía en sueños, jactancioso, sin maneras y borracho, peor no pudo obrar con personas a quienes quiero tanto, pero en esta canción figurará, y es que también él ha renunciado a su papel en la incierta comedia, él también ha cambiado y se ha visto transformado de todas las maneras. Una terrible belleza ha nacido. Y entonces acá en cada estrofa el tipo va dando cuenta de una situación puntual, de un personaje de esto, ¿viste? Y todos terminan con esta cuestión escéptica, ¿viste? De una terrible belleza ha nacido. Esta revolución o este levantamiento va a ser absolutamente aplastado. Acá van a estar también, Sergio, vos viste que leímos algún cuento de Borges, va a estar Parnell, aquel, viste, que es protagonista, viste, no sé si es el de la forma de la espada o el tema del traidor y del héroe, viste. Estos materiales de los levantamientos de Irlanda, Borges los utilizó bastante también en algunos relatos, ¿no? Este, Después siguiendo, llamó la sí, atención Isaías en el poema anterior, ¿viste? Ese de Bizancio, sí, que comienza con una frase que se hizo famosa después. No es país para no viejos. es país para, este no es país para viejos, claro, sí, sí, sí. Escribió la novela y después los hermanos Cohen hicieron la película. No es país para viejos. Exactamente, claro, claro. No, es un tipo que tiene mucha influencia, viste, muchas de sus obras o de fragmentos de sus cosas filtraron a la cultura en general, sí. Ahora vamos a leer ese Bizancio también, una parte al menos. Bueno, este es el poema con el que él da cuenta de estos levantamientos, ¿no es cierto? Bueno, una vez que se produce, ya dijimos, ¿no es cierto?, esta separación de Irlanda, el Estado Libre de Irlanda, él va a pertenecer, digamos, al establishment político, ¿no? De este país nuevo. Y él va a decir incluso al punto tal de que cuando a él le dan el Nobel en el año 23, él lo acepta con un discurso, ¿no? Un discurso bastante largo, en el que él dice, se ciñe directamente al teatro, no habla casi de su poesía, ¿no es cierto? Y dice que él acepta ese premio y entiende que se lo dieron no a él,
sino como una especie de reconocimiento a este Estado nuevo que acababa de independizarse, ¿viste? Entonces lo agradece en nombre de Irlanda y le agradece a Europa que le dé la bienvenida a este Estado nuevo que acaba de independizarse. O sea, está muy metido o sea, la política está acá. O sea, fíjense qué mezcla, ¿no? Explosiva. Por un lado, alta poesía, por otro lado, esoterismo del más berreta hasta el más sofisticado, y por otro lado, la cuestión política, la cuestión del nacionalismo irlandés, ¿eh? Irlanda es un país muy complicado. La cultura en general céltica es una cultura muy, muy extraña, que no tiene mucho que ver, no tiene nada que ver con la cultura inglesa, digamos, clásica, ¿no? Es otra cosa completamente distinta, ¿no? Hay un choque ahí. Y todo este tema de la mitología celta, digamos, que abarca también el reino de Gales, ¿no es cierto? Y parte de otros países, no Norte de solamente España, Galicia, nor- va. norte de España, una parte de Francia, claro, Galicia sobre todo, sí. Este, toda esta cultura ah, pensemos en los druidas, tampoco porque nos vamos a ir muy lejos, ¿no es cierto? Que por un lado es muy rica en cuanto a imaginería, ¿viste? Y a fantasía, también era una cultura muy cruel en su origen porque implicaba sacrificios humanos, había un montón de cuestiones acá. Dylan Thomas, que era galés, y que también tenía más o menos la impronta de todas estas mitologías, tiene bastantes puntos en común con algunas obras de Yeats, ¿no es cierto? Y vamos a ver más adelante, cuando avance el ciclo otro premio Nobel irlandés, que es Seamus Heaney, que también tiene todo que ver con esta cuestión. Todos estos tipos consideraban a Yeats como una especie ya, más que maestro, una especie de profeta, ¿no es cierto? Yo no sé cuál es la diferencia, pero bueno, digamos, ¿no? Profeta no en el sentido de anticipar cosas, sino de un profeta por ahí, más que anticipar cuestiones, el profeta es aquel que sabe leer los signos de los tiempos, digamos, ¿no? Y a partir de esa lectura puede emitir algún tipo de cuestión que cale hondo, ¿no? Bueno, en fin. Nosotros Eh, nos quedaron los saumerios y los duendecitos de Mar de las Pampas. bueno, claro, eso es una cosa completamente bastarda, y que no tiene nada que ver con nada, con nuestra cultura, pero para nada, pero ni ahí, ¿viste? Entonces, o sea, a veces cuesta ponerse en esta cuestión de estas mitologías, ¿viste? Esto tiene mucho más que ver, si vos querés, con Halloween, ¿viste? O cuestiones que, ¿viste? Pero que no son, nosotros las agarramos, es como agarrar el mate por la bombilla directamente, ¿viste? Porque no tiene nada que ver con nosotros, pero sí ilustran, digamos, el trasfondo de estos tipos. Este, ustedes bueno, sabrán o sospecharán o habrán escuchado que toda esta cultura céltica, digamos, la cultura, sobre todo la cultura poética. Y ahora vamos a hablar de una cosa puntual, de una característica puntual que tiene un nombre. ¿Eh? Está eh, digamos, los bardos, los poetas y demás, eran tipos muy rigurosos, o sea, cursaban estudios de muchos años para poder estar habilitados a cantar, por ejemplo, en las cortes de los reyes estos de esa zona. No era que cualquiera, viste, que agarraba una guitarrita, iba y cantaba. Tenías que estudiar, tenías que conocer cosas, tenías que conocer ciertas metáforas que estaban autorizadas y otras no, viste. Y de eso dependía que vos pudieras ser un cantor habilitado, un poeta, básicamente, ¿no? Este, hay un poema de Borges que habla de los ollaves o de los bardos, ¿no es cierto? Que dice, bueno, no importa, no me quiero ir demasiado. Bueno, Hay un artículo también acerca de sí, los... claro. Pero ese que dice, soy el que, ¿cómo es que dice? El que está habilitado para bendecir lo que es, para hablar de los abigeatos, ¿viste? Bueno, no, un montón de cuestiones, ¿viste? Hasta ridículas, pero bueno.
estos tipos eran poetas de carrera, ¿no? Tenían que tener en algún momento alguna homologación oficial para poder tener derecho a decir sus cantos, recorrer las cortes. Bueno, todo esto está en la raíz de esta cuestión céltica. Y hay una, yo les decía, hay una palabra que más o menos engloba todo este tema de la poética de Yeats, pero de otros también, como después va a ser Seymour Hinney, ¿no? Algunas cuestiones de Oscar Wilde, que era otro irlandés, Joyce, otro irlandés, Beckett, otro irlandés, ¿no es cierto? Dieron grandes escritores, grandes poetas, ¿no es cierto? Y acá hay una palabra que es el Aisling, o la Aisling, mejor porque es una palabra femenina, ¿no es cierto? Esta Aisling eh, significa básicamente visión, la cosa visionaria. A ver si estoy buscando, a ver, no encuentro dónde está el chat para ponerle acá cómo se llama. Igual es una especie de curiosidad, tampoco es para tanto, ¿no? Ahí fue, Aisling. Eso quiere decir, este, no sé si en gaélico o en alguna de esas cosas, esta Aisling significa visión, ¿m? Pero visión, digamos, desdoblada, una visión, una especie de visión sobrenatural, ¿eh? Que implicaba la capacidad de ver a este pueblo de la gente pequeña o de los buenos vecinos, ¿no es cierto? Y tener algún tipo de comunicación con esa gente. Entonces estos poetas después cantaban lo que esta gente les contaba, por ejemplo, es eso. Y a la vez esta Aisling se convirtió en el nombre de un género poético folclórico, ¿no es cierto? El poema imaginativo vendría a ser, la imaginería del poema. Bueno, esta es la palabra para ilustrar o para definir esto que hacía, en este caso, Yeats y otros, ¿no? Estaba inscrito en ese es el concepto general, que después va a aparecer insisto, por ejemplo, en Seymour Hinney, que es otro poeta muy interesante, también premio Nobel, y que también lo vamos a ver acá porque nunca lo habíamos visto, ¿no es cierto? este, Eran una especie de poemas alegóricos, o sea, tenían como imágenes estandarizadas que alegorizaban ciertas cuestiones, ¿viste? Entonces, ¿pero qué pasa? Yeats tomaba todas estas cuestiones, insisto, hasta la canción folclórica, pero les daba, las vertía en un lenguaje muy elaborado. El tipo no era que estrictamente se pasó al habla popular, era como una estilización de ese habla popular, porque el tipo era un gran retórico, es inevitable, no podía no hacerlo porque estaba en su naturaleza. Entonces, digamos, de alguna manera pone en valor, digamos, pensemos, qué sé yo, no sé qué, ¿viste? Pero vamos a hacer un paralelo con la milonga, ¿no es cierto? Una milonga cualquiera, ¿viste? De acá, anónima, qué sé yo, y las milongas que después escribió Borges, que tienen la misma, o sea, tienen la métrica, tienen la rima, pero digamos, tienen un poco más de vuelo conceptual o de juego, ¿no es cierto?, de imágenes que apuntan para distintos lados, a los que no apunta una milonga original que habla de una cosa puntual, ¿no es cierto? Entonces, una cosa así es lo que hace Yeats con este género de la Aisling, ¿no? Lo lleva a otro grado de expresividad. Bueno, perfecto. Entonces decíamos, bueno, y acá este, está la cuestión esta Me voy de, yendo, disculpen, ¿eh? ¿te vas? Bueno, dale, Nos vemos, hasta la próxima. no la próxima entonces. Acá también está esta cuestión, que a mí me gustaría volver un poco, sobre algo que dijimos hace un rato, ¿no es cierto? Esta es la época, digamos, del gurú occidental. Acá apareció toda esta cuestión, esotérica, ¿no es cierto? Y esta mujer de Yeats que escribía, de forma automática, respondía por escrito a las preguntas que Yeats le hacía a la entidad que se estuviera manifestando en ese momento, ¿eh?
ellos le llamaban a esas cosas que se manifestaban, digámosle los muertos, ponele, en principio. Pero después Jet lo consideró como manifestaciones del anima mundi, del espíritu mundi, no importa. Esas voces que iban apareciendo, ellos les llamaban control, ¿no? Hoy apareció tal control. Bueno, este control me dijo tal cosa. Entonces, él le hacía preguntas para estructurar sus propias creencias, ¿no es cierto? Esto después, la escritura automática, yo diría que existió desde siempre. En algún momento, de la antigüedad, en Grecia, en Roma o donde fuera, siempre hubo estas cuestiones de dejarse como poseer por alguna entidad. Ahora, sobre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, esto era muy, 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 muy fuerte. O sea, se hacían directamente sesiones de escritura automática, ¿no es cierto? Esto después va a terminar en el surrealismo, ¿eh? El surrealismo es eso, lo toma directamente del espiritismo. Lo digo porque uno en principio no lo asocia. Entonces uno dice, bueno, el surrealismo es una vanguardia. ¿Es una vanguardia o es un coletazo de estos espectáculos esotéricos que viste que estaban a la orden del día? Bueno, preguntémonos eso, ¿viste? Y por otro lado, básicamente lo que hay acá, como decíamos hoy con Aurelio y con Sergio, es una decepción ante el positivismo, ¿viste? Una desilusión del positivismo. Por lo tanto, son todos movimientos irracionales, ¿viste? Acá lo que surge así como una erupción volcánica es lo irracional, ¿viste? Lo que no tiene ninguna explicación lógica o científica. Los tipos reivindican todo eso, ¿eh? Reivindican el instinto, reivindican el lado oscuro de la mente, y todo eso. Y decíamos, ¿no es cierto? Este irracionalismo se reflejó en todos los aspectos de la cultura, ¿eh? Y paradigmáticamente fue decantando en la política. ¿M? Y bueno, ahí van a aparecer después, con esta base irracional, digamos, esta cosa que exaltaba el Vollgeist, ¿no es cierto? El espíritu ese metafísico de las naciones, ese ánima de las naciones o ese espíritu de las naciones, van a aparecer los nazis, van a aparecer los fascistas, van a aparecer algunas otras cuestiones, ¿no es cierto? Esto va a terminar a la larga, esta reacción contra el positivismo va a terminar en un campo de concentración. Lamento decirlo, yo tengo esa visión, ¿no es cierto? No estoy diciendo que la cosa es tan determinista, viste, que una cosa fue llevando a la otra, pero en general toda esta bolsa de gatos va a terminar en Auschwitz, de alguna manera, ¿viste? Entonces, ahí es donde nos preguntamos, este, ¿para qué sirvió toda esta relación, esta reacción contra el positivismo? O sea, sí, por ahí en literatura está bien. No estoy diciendo que Yeats fuera un nazi, ni mucho menos, porque no lo era. De ninguna manera, ni otros tipos, pero digamos, es todo parte del mismo fenómeno de la época, ¿no es cierto? Es todo parte del mismo fenómeno de la época. A ver, Aurelio, abrí el micrófono. El sueño de la razón genera monstruos, me estoy acordando de Bueno, claro, viste, está bien. cuadro de ¿Y qué pasa después con los monstruos? ¿Qué hacemos después, viste? Tenemos que meterlos en caja, ¿cómo? Con la razón otra vez. Es más difícil, ¿viste? Es más difícil, porque una vez que se desataron, este, la cosa es muy complicada. Pero bueno, digo, sí, no nos metamos en esa cuestión. Ya está, eso por un lado. En el caso de estos poetas y de estos pensadores, todo este tema del ocultismo a mí me parece que sirve como procedimiento. Y vuelvo a la palabra procedimiento. Este, Yates obviamente practicaba el tarot también, ¿no es cierto? Incluso el tablero Ouija, las mesas estas giratorias. Después tenían, viste, algunas medium tenían una especie de trompeta
acústica, a través de la cual te la ponías en la oreja y se escuchaba mensajes del más allá. Todas estas cosas eran fraude, o sea, probadamente eran fraude. ¿Mm? Conan Doyle era asiduo concurrente a estas sesiones de espiritismo también. Conan Doyle, nada menos que la del inventor del detective más racional del mundo, era el tipo más irracional del mundo. Una época muy extraña, muy extraña. Entonces, bueno, a la larga, Yates, después de haber, o sea, recibe el premio Nobel en el 23 y después saca ese libro tan alocado de que se llama Una visión, este de la escritura automática. Uno podría pensar que esto es una cuestión más de juventud. No, no, después sucede eso. El tipo ya era premio Nobel, imagínense. Bueno, sigue, todavía le quedan unos cuantos años de vida, porque va a morir en el 39, y sus últimos libros son un poquito más, digamos, no voy a decir racionales, pero por lo menos no son tan exaltados desde el punto de vista de la retórica. Aparecen muchas cuestiones coloquiales que antes no aparecían y demás, ¿no es cierto? Él, cuando gana el premio Nobel siempre históricamente estuvo dotado de una gran cantidad de dinero, es un premio muy importante, ¿no? Actualmente creo que es 1 millón de euros, me parece, el premio Nobel. Y después te dan una medalla de oro de 18 quilates con la cara del, que hay que decir Nobel, no hay que decir Nobel, ¿no? Bueno, pero, viste, a mí si me das la moneda de los 18 dólares, yo ya viste, me estoy hecho, viste, al otro día la voy y la vendo. Pero, bueno, 1 millón de euros no está mal tampoco, ¿no? Entonces, en este caso, cuando a él le dan el Nobel, pudo comprarse una especie de casa, que no era una casa, ahora vamos a ver, y pudo pagar sus propias deudas, que las tenía por todos lados, y hasta las deudas que había dejado el padre, este bohemio, que le pedía plata a todo el mundo y nunca pagaba nada. Entonces, más o menos con eso ya después él vivió tranquilo toda su vida. Él se va a comprar ahí en Irlanda, una torre, una especie de torre circular, una torre normanda, una torre, viste, que venía, viste, de la época, de que tenía ya como 1000 años, no sé cuánto tenía, para la época que la compró, la va a reacondicionar y se va a ir a vivir ahí. Y uno de sus libros se va a llamar La Torre, ¿eh? ¿Qué es esto? También con esta épica, viste, de la cosa de los normandos, de los antepasados, qué sé yo. Una torre en la cual, no esta, ¿no? Pero una torre parecida, es cuando empieza el Ulises de Joyce también, que los tipos viven, los tres estudiantes estos, viven en una torre de esta, normanda, ahí también en Irlanda, ¿no? Entonces hay muchos paralelismos también con Joyce, otro irlandés, ¿viste? Joyce era un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, eh, entonces se va a vivir a esa torre y ahí ya tranquilamente, ya en su vejez, digamos, su madurez, desde el premio Nobel, que tenía 58 años, hasta que él muere a los 74, se considera que ese es el periodo más interesante de su producción. De hecho, esto de los cisnes que leímos y el del advenimiento, este segundo, pertenecen a esta época. Yo no los puse cronológico porque no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, este es William Butler Yeats. Muy admirado también por Borges acá, ¿no es cierto? Bien, vamos a leer un par de textos más y después vamos a seguir cerrando un poco con algunas proyecciones que tiene la obra de Yeats. Vamos a leer este que se llama Plegaria para la vejez y dice así: Dios me guarde de esos pensamientos que piensan en la mente solitaria los hombres. Quien canta una canción perdurable piensa en el meollo de cuantas cosas hacen sabio a un viejo que puede ser alabado por todos. Oh, ¿qué soy yo que no debo parecer por causa del canto un loco? Ruego, escuchen esto, pues la palabra de la moda ha pasado, la palabra de moda ha pasado, y de nuevo vuelve la plegaria, poder parecer, aunque muera viejo,
un hombre apasionado e insensato. ¿Eh? No está mal, ¿eh? ¿Se acuerdan, no? El poeta es un dios, el joven poeta es un dios, el viejo poeta es un vagabundo. Este está diciendo más o menos que pueda seguir pareciendo, aunque esté viejo, un hombre insensato. ¿Viste? Eso era lo que lo impulsaba, ¿viste? Esa curiosidad, ¿viste? Ese estar inquieto siempre, ¿viste? Por lo que él percibía, ¿no? A este me parece un gran texto. Podría ser la traducción un poco mejor, tal vez, pero no importa. Vamos a leer un fragmento de este La Torre, imaginémonos que el tipo vivía así. Es hora de que haga testamento. Elijo hombres íntegros que suben el arroyo hasta el salto de la fuente y al alba hacen su lanzamiento junto a la piedra goteante. Declaro que ellos heredarán mi orgullo. Es decir, está haciendo un testamento en favor de los campesinos, en definitiva, ¿no? Heredarán mi orgullo, el orgullo de quienes no estuvieron ligados a causa o Estado, ni a esclavos escupidos, ni a los tiranos que escupían, que dio aún libre de negarse orgullo como aquel de la mañana cuando la luz se precipitaba libre, o el del cuerno fabuloso, o el de la lluvia repentina cuando están secos los arroyos, o el de esa hora en que el cisne ha de fijar la vista en un reflejo que se apaga y flotar sobre un largo último trecho de un arroyo fulgurante y allí cantar su postrer canto. Y declaro mi fe, me río de las ideas de Plotino y le grito a Platón en su cara, la muerte y la vida no existían hasta inventarlas el hombre, hasta que hizo absolutamente todo a partir de su alma acerba. Sí, el sol, la luna y las estrellas, todo. Y además de todo eso, que cuando morimos resucitamos y soñamos y así creamos el paraíso traslunar. He dispuesto mi paz con doctas cosas italianas y las orgullosas piedras de Grecia. Fíjense cómo va para cualquier lado, ¿no? Las imaginaciones de un poeta y los recuerdos del amor, de lo dicho por las mujeres, todas esas cosas con las cuales el hombre crea un sobrehumano sueño que semeja un espejo, como en esa aspillera parlotean y chillan las cornejas y dejan caer capas de ramitas. Cuando las hayan amontonado, la pájara se posará sobre la cima hueca y así calentará el salvaje nido. Bueno, sigue, este es un texto bastante extenso, ¿no? Pero fíjense, estos son los textos de la madurez, ya estaba grande acá, ya, son sus últimos textos, ¿no? Acá se da el lujo de ir y volver, ¿viste? Y de reírse de la doctrina de Plotino, y le grita a Platón en la cara, ¿viste? Él está en posesión de otra cosa, ¿viste? No pasa nada. De última, este, como todo gran poeta, por más que esté formateado como esté formateado, te terminás decantando por la palabra, por la poesía, ¿viste? Entonces, esto es lo que se percibe en Jay. O sea, a pesar de todo esto, de toda esta carga que tenía, ahí está la poesía, que es lo que de última él sabía hacer, ¿no es cierto? El tartamudo se pudo, digamos, de alguna manera escapar por la ventana de la poesía. A ver si hay otro más. Y acá voy a leer otro que se llama La maldición de Adán, ¿m? Donde hay un fragmento que es muy interesante y que Borges lo cita en alguna parte, ¿no es cierto? Dice así: sentados a finales de un verano, esa hermosa mujer, tu buena amiga, y tú y yo hablamos de poesía. Dije, un verso, escuchen esto, un verso quizá nos cueste horas, mas si ese mismo verso no parece haber sido pensado en un instante, todo nuestro coser y descoser no habrá servido entonces para nada. Ese es un concepto de la poesía, muy interesante. Nos puede haber llevado días, meses o años escribir el verso. Ahora, cuando el lector lo lea, le tiene que dar la impresión de que fue salido así, nomás, ¿viste? Así sencillamente, ¿viste? Eso indica. Chau, chau. Chao, Lili, nos vemos. Eso indica, también una manera de corregir las cosas, ¿no es cierto? O sea, obviamente, eh, si un gran texto
digamos, nos parece sencillo, fácil e instantáneo, tengan por seguro de que esto está trabajado durante muchísimo tiempo. Este, Eso es lo contrario de lo que hacen muchos, ¿viste? Que van complicando, 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 parten de una cosa sencilla y la van exacerbando. Bueno, esto es todo lo contrario. El tipo apuesta al latigazo instantáneo que tiene que tener un verso. Y si bien muchos de sus versos son extensos, ¿eh? Uno no se tiene que dejar alucinar nunca por por un texto extenso, porque uno piensa que eso es un bloque semántico y que todo tiene que estar perfecto. Y no es así, ¿viste? A veces un verso extenso es simplemente la excusa para que dentro de esa extensión aparezcan una o dos líneas o una o dos palabras que sean el latigazo este del que está hablando Yeats, ¿no es cierto? Y lo demás es literatura, ¿no? Bueno, a ver, entonces. Esa era la maldición leí ese fragmento nada más, pero ahí ustedes tienen más. Este, a ver, vamos con este de Bizancio que Es, dijo, es muy interesante eso que dijiste. ¿qué Porque cosa? yo me lo he planteado muchas veces. Uno lee, 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 y por ahí una línea. O sea que vos decís que vale la pena todo eso que recubre a esas dos líneas que por ahí son como esto que encontramos recién en Yale. Eso me Sí, lo he planteado muchas veces, me lo he puesto a pensar. Y hay yo estoy, veces que parece que todo está escrito para esas dos líneas. sí, o sea, yo estoy, o sea, no es que esté seguro, yo no estoy seguro de nada, digamos, pero digamos, me parece a mí que muchas veces funciona así la cosa. O sea, no es que sea un relleno tampoco, ¿viste? Pero para que aparezcan esas dos líneas, tiene que estar la otra masa, ¿viste? Porque si no, no aparece, no aparece, ¿viste? Y cuando aparecen esas líneas, digo, dos, tres, cuatro, no sé, en fin, no sé, hasta, ¿viste? No importa. Esas líneas resignifican todo lo que está alrededor, ¿viste? Cuando uno lee un texto extenso, digamos, vos lees a Eliot, que también son, ¿viste? Tiene textos extensos. Uno lo tiene que leer, digo, no, qué sé yo, como lo tiene que leer, que cada uno lo lea como quiera. Digamos, yo lo leo como si fueran subpoemas dentro de un poema, ¿viste? No es el bloque, nunca es el bloque. Un libro nunca es un bloque. Un libro tiene muchos libros adentro, ¿viste? Tiene muchos momentos. Y un poema también, ¿viste? Y en algún momento de ese poema o de ese libro va a aparecer lo que decía Miguel Brascó, mirá dónde me fui, va a aparecer el punto luminoso. ¿Mm? Miguel Brascó la tenía clarísima en muchas cosas, ¿no? Uno lo conoce como un cocinero, pero aparece el punto, era un gran publicista. Aparece el punto luminoso, ¿viste? A eso nos referimos, ¿viste? Con el punto luminoso queremos decir estas cosas, ¿viste? Ese latigazo, el verso ese que parece salido por casualidad y que costó años elaborar para que parezca una casualidad, ¿viste? Entonces acá hay un yeite, por llamarlo de alguna manera, y es el siguiente, funciona en viceversa también, ¿viste? Muchas veces tenemos nosotros, en general, un poeta más inexperto, calculo yo, ¿no es cierto? Que escribe deliberadamente porque tiene una gran necesidad de contar alguna cosa, o él cree que la tiene, ¿viste? Cree que tiene una historia, cree que tiene un punto y lo quiere desarrollar. Entonces es deliberado. Escribiendo eso, bueno, te sale eso que es deliberado y te van a salir cosas que te aparecen ahí, ¿viste? Bueno, ¿qué pasa? Una de las, digamos, de los matices de este oficio es trabajar en el sentido de que lo casual parezca deliberado y lo deliberado parezca casual. Si ustedes piensan un poco en eso, no hay una receta para hacer eso tampoco, ¿viste? Pero es decir, esta palabra que me apareció, que por ahí hasta es un error porque quise poner una y me apareció otra, es casual totalmente. Bueno, le voy a dar un peso viste que funcione como una cosa deliberada, lo cual me va a modificar la otra parte del texto también, inevitablemente.
Y aquello deliberado, esa obsesión, ese berretín que tenía yo por dar testimonio de esto, tengo que ponerlo así como relativizado. Lo tengo que sabotear un poco para que parezca que arranqué por cualquier lado, ¿viste? Igual van a estar las dos cosas ahí, lo casual y lo deliberado, solo que las vamos a ir poniendo de una manera que representen un sabotaje. Y ahí el texto es donde puede explotar. Estos tipos hacían esto permanentemente, ¿viste? Permanentemente. Entonces iban encontrando cosas, tenían una idea y esas cosas que encontraban se las modificaban, ¿viste? Por ahí no mucho, pero lo suficiente como para que el texto resultara significativo. Vamos a leer esta primera estrofa o un par de estrofas, dice así, navegando hacia Bizancio. Este no es país para viejos, los jóvenes abrazados, las aves en los árboles, esas generaciones moribundas entonando su canto, las cataratas del Salmón, los mares repletos de macarela, lo que nada, corre o vuela, alaban el verano entero, todo lo que es engendrado nace y muere. Atrapados en esa música sensual, todos olvidan los monumentos del intelecto imperecedero. ¿Viste? Acá está la naturaleza contra el intelecto. Un anciano no es sino una cosa despreciable, un abrigo en jirones sobre un palo, a menos que el alma aplauda y cante más alto por cada jirón de su vestido mortal. Tampoco hay lecciones de canto, sino estudio de monumentos a su propia magnificencia, y por eso he surcado los mares para llegar a la ciudad santa de Bizancio. Oh sabios que resisten en el fuego sacro de Dios, como en los mosaicos dorados de un muro, dejen el fuego sacro, giren en la espiral y enseñen a mi alma a cantar, consuman mi corazón, enfermo de deseo y encadenado a un animal agonizante, no sabe lo que es, y recójanme en el artificio de la eternidad. Bueno, sigue, viste, no importa, pero es muy impactante también este texto, viste. Este no es un país para viejos. Cuando dice país, dice, no es un universo para viejos, no es una existencia para viejos, a menos que ese viejo tenga la voluntad o se la invente de prenderse fuego, viste, en un canto, ¿no es cierto? Que ese canto deje de ser sacro para ser operativo, ¿viste? De alguna forma. Estos son todos poemas de vejez, donde él terminó de encontrar, digamos, cierta tranquilidad o cierta libertad que le permitieron decir todas estas cosas, ¿no es cierto? Bueno, quiero decir, fuera de esto, que, bueno, ya dijimos, Yeats es un prócer en Irlanda, ¿no es cierto? Y es un poeta reputadísimo en Occidente y que tuvo relación, dijimos ya, con Ezra Pound, que lo consideraba un maestro. Algunas cosas de los cantos de Ezra Pound reflejan cierta cuestión de Yeats, ¿no es cierto? Después está James Joyce, el otro irlandés, que fueron contemporáneos. Joyce era más joven, ya había escrito el Ulises, cuando se encuentran, ¿no? Y Joyce le dice a Yeats, qué lástima que usted ya sea tan viejo, ya un tipo grande, dice, porque eso no me permite influirlo. Él quería influirlo ahí, ¿viste? Eso impide que yo lo influya, ¿viste? Era un chiste, estaría borracho, ¿viste? Porque yo vivía borracho, ¿no? Pero bueno, le salió eso. Digamos, de alguna manera es una forma de manifestarle su admiración también, ¿no es cierto? Este, Dylan Thomas también lo apreciaba muchísimo. Hay bastantes puntos en común con Dylan Thomas, pese a que Dylan Thomas es mucho más hermético y más complicado, pero pertenecían, digamos, a esta misma cultura, ¿no es cierto? De la cosa de la magia, digamos, galesa, si querés, o irlandesa, ¿no? O no, sí, gaélica en general, celta. Este, y el otro gran irlandés, bueno, Oscar Wilde, que era irlandés también, ¿no es cierto? Al que Jade apreciaba mucho, y después está Beckett,
el otro irlandés, nada menos, otro premio Nobel. Entonces tenés Joyce, irlandés, premio Nobel; Yeats, irlandés, premio Nobel; Beckett, irlandés, premio Nobel. Y no se lo dieron a Wilde porque, bueno, murió justo cuando recién los estaban empezando. Igual no se lo hubieran dado, no importa. Y después tenés más adelante a Seamus Heaney, otro irlandés, premio Nobel, ¿no es cierto? Este, yo sobre el final del apunte les puse un poema, no de un irlandés, sino de un inglés, que fue Auden, que le escribe un poema en homenaje a William Butler Yeats. Si quieren leemos una brevísima parte de la primera estrofa en la que Auden le dice a Yeats: él desapareció en pleno invierno, los arroyos estaban helados, los aeropuertos casi desiertos, y la nieve desfiguró las estatuas, bla, 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 bla. El día de su muerte fue un día oscuro y frío, lejos de su enfermedad. Los lobos corrieron por los bosques siempre verdes. El río pueblerino no se dejaba tentar por los muelles de moda, por el luto de las lenguas. Sus poemas se mantuvieron a salvo de la muerte del poeta. Fue para él, pero para él fue su última tarde con sí mismo, una tarde de enfermeras y rumores. Las provincias de su cuerpo se revelaron, los cuadrados de su mente quedaron vacíos, el silencio invadió los suburbios, la corriente de sus sentimientos falló, se convirtió en sus admiradores. Este Souden también, que viste, se las traía, ¿no? Murió, entonces se convirtió en sus admiradores. Y pasa esto, ¿no es cierto? Pasa esto, ¿eh? Lamentablemente, o por suerte, qué sé yo. Sigo, 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 sigo. Y después en la segunda parte que ya le habla directamente a él, le dice así: eras tonto como nosotros, tu don sobrevivió a todo, la parroquia de mujeres ricas, decadencia física, a ti mismo, la loca Irlanda te arrastró a la poesía, ahora todavía Irlanda tiene su locura y su clima, porque la poesía hace que nada ocurra, sobrevive en el valle de su creación donde los ejecutivos nunca querrían entrar, fluye hacia el sur, desde los ranchos de aislamiento y los pesares atareados, ciudades salvajes en las que creemos y morimos, sobrevive una forma de acontecimiento, una desembocadura. Bueno, y así sigue, es un poema mucho más extenso, ahí lo tienen completo, ¿no es cierto? Pero cala muy bien, lo entendió muy bien la poesía de Jay. Y Auden era, bueno, otro que estuvo candidateado, estuvo en la terna para el premio Nobel, pero no se lo dieron, se lo dieron a otra persona, no importa. Entonces tenemos a Poe, secretario de Yates; Beckett, que fue después secretario de Joyce, y entre todos estos secretarios hay tres premios Nobel, nada menos, ¿viste? Y todos estos irlandeses, Yates, Oscar Wilde, Beckett y Joyce, murieron fuera de Irlanda, ¿eh? O sea, uno murió en Suiza, otro murió, dos murieron en Francia, el otro no me acuerdo, pero todos murieron fuera de Irlanda. Así que bueno, en definitiva, y para resumir, esto es simbolismo, si uno quiere, para decirlo groseramente, pero es mucho más que simbolismo. Es simbolismo con un sesgo de época muy importante, que es este esoterismo. Vamos a volver a hablar de este esoterismo. Sí, vamos a hacer un día, un domingo, una reunión dedicada, qué sé yo, a Madame Blavatsky, porque es un tema que a mí me encanta. No importa. Pero digamos, este esoterismo y cómo este tipo, con esos moldes, con esos procedimientos, pudo plasmar su propia poesía, que ya no es irlandesa, o sea, es universal, por lo menos en sus mejores textos, es un gran poeta para todo el mundo. Bueno, me parece que esto ha sido todo. Si ustedes quieren agregar alguna cosita. No, muy bueno, muy, muy interesante. Y eso del esoterismo también es el... Sí, sí, claro. Olga Orozco no era medio esoterismo, Era medio... totalmente, sí, claro. me Sí, estaba sí. acordando. Lo que pasa es que estás más para acá, pero sí, Claro, más sí, otro claro, claro, siglo, claro. Este, pero por de la eso. misma época. Vamos a hacer, ¿no? Déjame pensarlo que vamos a hacer alguna, ¿viste? Porque hay dos o tres que a mí me gustaría, ¿viste? La Blavatsky es una, después hay otros más, en fin.
Este, y cómo estos tipos surgieron, todo esto, tanto los románticos como los esoteristas, como los simbolistas también, Baudelaire, qué sé yo, ¿no? Rimbaud, lo que vos quieras, surgieron contra el positivismo, ¿viste? Era la decepción del positivismo. Era un movimiento reaccionario, vamos a decirlo así. O sea, y acá, esto corre por mi cuenta, todas las vanguardias, ¿viste? Con todo el prestigio del progresismo vanguardista, todas las vanguardias son reaccionarias, ¿viste? Sí, Ven un estado de corrupción, sí, y quieren van para el volver otro. para atrás a un estado de pureza, ¿viste? Así que ojo con las vanguardias, porque las vanguardias también son las retaguardias, ¿viste? Y con esta gran frase, vamos a cerrar la reunión de hoy. Yo les agradezco. Bueno, Les voy a mandar la poesía reunida, la poesía completa bueno, de Ido, bueno, ¿eh? bueno, Y tienen buenísimo. todo. Así que bueno. Bueno, Y nos muchas vemos gracias. el Nos jueves. vemos. Gracias, Chao, gracias. chao Aurelio. Chao, hasta Chao, luego. chao.